Como te comenté en el video anterior, los modelos discretos los vas a tener que descubrir, pero los continuos te los vamos a tener que contar nosotros. Entonces, te voy a hacer un resumen de algunos modelos continuos muy importantes y después los que queden los vas a ir descubriendo a medida que avances con la guía. El primero que vamos a ver es el correspondiente a la distribución uniforme. Entonces, supongamos que x es una variable aleatoria continua que toma todos los valores sobre el intervalo AB, donde ambos son finitos. Si la función de densidad de x está dada por... A ver, pensemos antes de escribir la fórmula. Estamos hablando de una variable continua, por lo tanto tiene función de densidad. Y se llama uniforme. ¿A qué nos suena uniforme? Cuando hablamos de una variable uniforme, lo que estamos queriendo decir es que su función de densidad va a ser constante sobre el intervalo AB y cero en otros casos. De manera que todos los intervalos de igual longitud tendrán la misma probabilidad de ocurrir siempre que se encuentren dentro del intervalo AB. Entonces, si graficamos lo que acabo de decir, tenemos el intervalo AB, una función constante sobre ese intervalo y cero en otros casos. Entonces, ¿cómo sería nuestra función de densidad? Vale k para x entre a y b y vale 0 en otros casos. Por lo tanto, para que sea una función de densidad, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que k tiene que ser mayor que 0 para cumplir con el primer axioma y además habíamos visto que la integral de menos a más infinito de esta densidad tiene que ser 1. ¿Cómo lo vemos en el gráfico? Y lo que vemos es que el área debajo de la función tiene que ser 1, que es lo que estoy pintando de verde. Por lo tanto, el área del rectángulo tiene que ser 1 y eso implica que nuestra constante va a ser 1 sobre b menos a. Completamos nuestra función densidad, entonces bajo esta situación diremos que la variable aleatoria x tiene distribución uniforme de parámetros a y b. Esta distribución va a ser la distribución que nos venga a la mente cada vez que nos digan que se elige al azar un punto sobre un continuo. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice así: una vara de longitud 10 metros se corta en un punto elegido al azar. Calcular la probabilidad de que la pieza más corta mida menos de 3 metros. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como siempre, lo primero que vamos a hacer es identificar y definir a nuestra variable aleatoria. La voy a llamar x por falta de originalidad. ¿Y quién va a ser x? Lo que es aleatorio en mi ejercicio es el punto de corte en mi vara. Entonces x será exactamente eso, el punto en el que se corta la vara de 10 metros. ¿Qué es lo que dice el enunciado? Que este punto se elige al azar. Se elige al azar en un continuo y eso va a ser lo que nos haga saltar y decir, entonces esta variable aleatoria tiene distribución uniforme. ¿Y los parámetros quiénes son? El comienzo y el final de ese intervalo sobre el cual se está eligiendo el punto al azar, en este caso 0 y 10. ¿Qué hacemos? Pensemos. Tengo la vara que mide 10 metros, corto en un punto X. ¿Y qué me están pidiendo? Calcular la probabilidad de que la pieza más corta mida menos de 3 metros. Entonces, tengo que pensar quién es la pieza más corta. Dibujemos. Esta piecita, ¿cuánto mide? Mide X. Y esta, 10 menos X. Así como lo acabo de dibujar, ¿quién sería la pieza más corta? Bueno, la pieza más corta es la que mide X, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ahora corto por acá? ¿Dónde está Violeta? Y ahora cambia, ¿no? Porque ahora la pieza más corta es la que corresponde a la longitud 10 menos X. ¿Qué fue lo que hizo el caso naranja o el caso violeta? Y fíjate que en el primer caso, la primer marca o la marca que puse fue en la primera mitad de la vara y en el siguiente caso fue después de la mitad de la vara. Entonces la probabilidad que me están pidiendo es que X sea menor que 3 y X menor a 5, o sea, la pieza más corta menor a 3 con el corte anterior a la mitad de la vara, o el otro caso en el que corto después de la mitad y en ese caso la pieza más corta menor a 3 equivale a decir que 10 menos X es menor a 3. Excelente, tengo una probabilidad para calcular en función de mi variable aleatoria X. Y X sé que tiene distribución uniforme, conozco su densidad. ¿Qué hago? Bueno, gráfico y calculo áreas. Nada más fácil que esto. Entonces, graficamos la función densidad. Sabemos que
en el intervalo 0,10 es constante, la única forma de que el área de 1 es que la altura de esta constante sea 1 sobre 10, tenemos dibujada nuestra función de densidad. Y ahora simplemente pintamos en el gráfico las áreas correspondientes a lo pedido. Esta intersección corresponde a x menor que 3, pintamos, y esta otra a x mayor que 7 y pintamos. Nos resta calcular probabilidad. Para variables continuas la probabilidad se mide como área debajo de la función. Hermoso cuando nos tocan áreas de rectángulos, por lo tanto nuestra probabilidad es 6 sobre 10. ¿Viste que es muy fácil calcular probabilidades con variables continuas? Te van a gustar mucho muy rápido. Vamos a ver ahora otro modelo que corresponde a la distribución exponencial. Se dice que una variable aleatoria tiene distribución exponencial de parámetro lambda mayor a 0 si su función de densidad está dada por f sub x de x igual a lambda por e a la menos lambda x si x es mayor que 0 o 0 en otros casos. Una vez que definimos la función de densidad, queda automáticamente definida la variable aleatoria. Acordate que una variable aleatoria continua siempre tiene función de densidad y solo existe la función de densidad para variables continuas. Entonces, si me definen una variable mediante su función de densidad, implica directamente que esa variable es continua. Vamos a graficar esta función que es muy simple y muy bonita, vale 0 hasta el 0, luego a partir de lambda cae como una sábana y converge a medida que x tiende a infinito. Entonces, fíjate que acá dejé un lambda, o sea, estoy diciendo que para cualquier lambda mayor que 0 esto cumple con ser densidad. Veamos, no me creas tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, yo sé que la integral de menos a más infinito de esta densidad tiene que ser 1, entonces vamos a hacer la cuenta, si era tan fácil. Esto es igual a la integral entre 0 e infinito de lambda por e a la menos lambda x diferencial x. La primitiva de esta función, supongo que te la sabes de memoria, es muy simple y vemos que evaluando en los límites esta cuenta resulta en 1, pero cuidado, para todo lambda en R, y me dijeron que el lambda tenía que ser positivo. Y claro, porque la primera condición es que esta densidad sea siempre positiva o 0, y fíjate que siempre que lambda sea mayor que 0, entonces ahí va a ocurrir que mi función va a ser mayor que 0. Excelente, ahora me crees que esta es una función de densidad. Lo lindo de esta distribución es que las cuentas son súper fáciles y como aparece tan seguido en nuestro recorrido por la materia, vamos a calcular su función de distribución y casi que la vamos a conocer de memoria. Entonces, ¿quién era la función de distribución de la variable? Era la probabilidad de que x grande sea menor o igual a x chiquita. Entonces acá inmediatamente se nos va a abrir una llave, siempre. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir recorriendo todos los valores de x y creo que nunca te va a pasar que esta función no esté partida. Entonces vamos a abrir una llave. Vemos que si elegimos un x chiquito menor que 0, la probabilidad de que cualquier valor de la variable sea menor a este número es 0 porque hasta acá no acumuló absolutamente nada. Ahora, si x chiquita es mayor que 0, nos va a quedar la integral entre 0 y ¿quién? Y x de lambda por e a la menos lambda t diferencial t. Nuevamente esta integral es muy fácil y el resultado es 1 menos e a la menos lambda t. Perfecto. Ahora, vas a ver que hay una sección súper útil en nuestra hermosa tabla resumen que se llama supervivencia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de supervivencia hablamos de la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea mayor a un valor x chiquito. Es como calcular la probabilidad del complemento a la que estamos calculando cuando hallamos la función de distribución. Entonces, para nuestro caso exponencial, si x chiquita es mayor que 0, la probabilidad de que x grande sea mayor que x chiquita es 1 menos la función de distribución y corresponde a e a la menos lambda x. Fíjate que esto sí podés aprenderlo de memoria. Vamos a seguir con propiedades para que veas por qué me gusta tanto esta distribución. Es muy linda, tiene tantas propiedades que las vamos a ir viendo a medida que avancemos con la materia. En cada tema que veamos agregaremos alguna propiedad nueva. Vamos a ir de a poquito. La primera por ahora dice así. Si x tiene distribución exponencial de parámetro lambda, entonces la probabilidad de que x sea mayor que t más s, sabiendo que es mayor que t, es lo mismo, da lo mismo que la probabilidad de que x sea mayor que s, para cualquier t y s perteneciente a los reales positivos. Te voy a demostrar que esto da usando la función de supervivencia.
tenemos que calcular una probabilidad condicional, que como la probabilidad de x mayor a t es positiva, esto se puede desarrollar como la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de x mayor que t. ¿Cómo nos queda la intersección entre estos dos eventos? Fíjate que sea mayor a t y además mayor a t más s, si los dos valores son positivos, es que sea mayor a t más s. Excelente. Entonces, ¿ahora qué voy a observar? Y voy a observar que tanto en el numerador como en el denominador me pide una probabilidad de mayor y eso la tengo dada ya por la función de supervivencia que saqué más arriba. Esta cuenta es súper fácil, ¿sí? ¿Ves que me queda para el numerador e a la menos lambda por t más s y en el denominador e a la menos lambda por t? Simplificando resulta en la probabilidad de x mayor a s que equivale a e a la menos lambda s. Quiero que entiendas lo que estoy tratando de explicarte, así que voy a poner un ejemplo súper pavo y después con otros ejercicios lo vas a entender mejor. Supongamos que x es la duración de una lamparita de bajo consumo. Entonces, ¿qué es lo que te estoy queriendo preguntar? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que mi lamparita dure más de 8 horas si yo sé que duró más de 4? Eso sería el lado de la izquierda de mi ecuación. Y al lado de la derecha te estoy preguntando cuál es la probabilidad de que mi lamparita dure más de 4 horas. Entonces te estoy diciendo que la probabilidad condicional de que dure más de 8 sabiendo que duró más de 4 da lo mismo que si te hubiese preguntado directamente la probabilidad de que dure más de 4. Es una propiedad que se llama pérdida de memoria y la vamos a usar muchísimo, vas a ver por qué. Porque el ítem 2 dice lo siguiente, dice que si x es una variable aleatoria continua y la probabilidad de que x sea mayor a t más s, dado que es mayor a t, te da lo mismo que la probabilidad de que es mayor a s, o sea, si la variable tiene pérdida de memoria para todo s y t en los reales positivos, entonces x va a ser exponencial. Lo que estoy diciendo ahora es fuertísimo. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que si una variable es exponencial, tiene pérdida de memoria, pero más fuerte aún, si una variable es continua y tiene pérdida de memoria, entonces es exponencial. Lo que te estoy diciendo es que la variable exponencial es la única variable continua que tiene esta propiedad medio loca. Así que va a estar bueno aprender a usarla. En el ejercicio que preparó Silvia para vos vas a entender muchísimo más de esta propiedad y vas a ver en un caso concreto cómo interpretarla para poder aplicarlo después. Te voy a contar ahora de otra distribución, pero para poder entenderla tenemos que hacer un poco de cuentito inicial. Esto se va a llamar función de riesgo y lo vamos a ver solo para variables aleatorias continuas. Lo que queremos analizar es un tipo de experimento que nos aparece bastante. Supongamos que tenemos un componente y digamos que viene funcionando lo más bien, pero lo que quiero saber ahora es que, sabiendo que viene funcionando, ¿cuál es la probabilidad de que se rompa un instante después? O sea, estoy midiendo el riesgo de que se rompa, por ejemplo, en el instante después de que se termine la garantía. Clásico ejemplo de la vida real y de la ley de Murphy. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si tengo una variable aleatoria, llamémosla t, que es el tiempo hasta que ocurre la falla o hasta que el componente falla, lo que estoy queriendo estudiar es la probabilidad de que esta variable t sea menor que un tiempo t chiquita más un delta t, sabiendo que fue mayor a este tiempo t chiquito. Y lo que quiero estudiar es qué es lo que ocurre con esta probabilidad cuando delta t tiende a cero, o sea, cuál es la probabilidad de que se me rompa inmediatamente después. Eso es lo que querría más o menos estudiar. A esta probabilidad que queremos estudiar la podemos pensar como una función de t, a la que vamos a llamar función intensidad de fallas, multiplicado por este pequeño intervalito delta t. Si desarrollamos la probabilidad condicional usando todas las definiciones que vimos hasta ahora, podemos observar que nos queda una estructura familiar. A ver, si miramos cómo nos quedó el numerador dividido delta t, solo nos quedamos con esa parte, y pensamos en el límite para delta t tendiendo a cero, ese límite nos tiene que recordar a la derivada de una función. ¿Pero de qué función? En este caso, estaríamos pensando en la derivada de la función de distribución. Por lo tanto, en el límite, nuestra función intensidad de fallas lambda de t
resulta en el cociente entre la densidad de la variable aleatoria t y 1 menos la función de distribución de t. Bueno, ahora hay que empezar a hacer esas cosas de mirar fuerte y que se me ocurra algo. Tengo que lambda de t es igual a este cociente. Y si miro muy fuerte este cociente, veo que se parece a la derivada del logaritmo. Epa, ¿por qué? Y porque la función de densidad es la derivada de la función de distribución. Si la variable es continua y estoy mirando la función de distribución en el denominador y en el numerador la densidad. Entonces, menos lambda de t es lo mismo, porque al menos, bueno, porque tengo que hacer que esta derivada funcione, ¿no? Es lo mismo que la derivada en función de t del logaritmo de 1 menos f de t. Después, si querés, pausalo, míralo despacito y vas a ver que lo que estoy diciendo es correcto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es despejar. ¿Despejar a quién? Y despejar a la función de distribución, que es la que quiero conocer. Y resulta que la función de distribución de esta variable tiempo hasta que el componente falle resulta en 1 menos c a la menos integral entre 0 y t de lambda de s diferencial s. Y cuidado que esto solo vale cuando t es mayor a 0, ¿no? Si no, un montón de las cosas que dijimos no tenía sentido. ¿Qué pasa cuando t es menor a 0? Y t mide la duración de un componente. La probabilidad de que esa duración sea negativa es 0, por lo tanto acá me queda bien definida mi función de distribución para todo R. Entonces, cuando en un ejercicio nos den la función intensidad de fallas, ya con ella vamos a poder encontrar la función de distribución de nuestra variable aleatoria, que en general va a medir un tiempo hasta un evento, usando la fórmula a la que acabo de llegar. Y sabes que una vez que tenés la función de distribución puedes calcular cualquier cosa que te pidan. Bueno, Silvia también te va a explicar más en un ejercicio con respecto a esta distribución. Vamos a charlar ahora muy poquito de la distribución gamma. ¿Por qué poquito? Es una distribución súper importante, como tantas otras que no te voy a contar en este video. Pero quiero que las descubras a medida que vayas haciendo la guía. Entonces te voy a contar un poquitito porque esta tiene algunos truquitos complicados. Se dice que una variable aleatoria x tiene distribución gamma de parámetros lambda y k si su función de densidad es f sub x de x chiquita igual a lambda a la k sobre gamma de k por x a la k menos 1 por e a la menos lambda x siempre y cuando x sea mayor que 0 y va a ser 0 en otros casos. Entonces veo esta cosa gigante y me pregunto, ¿qué es esa gamma de k? ¿Cómo calculo probabilidad con esto? Bueno, yo quiero que esto lo descubras haciendo los ejercicios de la guía. ¿Sí? Quiero que aprendas a usar nuestra tabla resumen para calcular probabilidades. Entonces, en la tabla no solo está la tabla, sino que si seguís mirando las hojas hay un montón de propiedades y un montón de casos particulares en los cuales podés calcular probabilidad de alguna forma más sencilla. Fíjate en detalle la parte de supervivencia y lo que vas a tener es casos en los que vas a poder calcular probabilidades con la gamma. Quiero que te des maña para entender ese resumen y si no sale, sí o sí ir a clase virtual, ¿no? Y preguntarle a tus docentes. Algo muy importante. Si en esta materia usas tablas integrales es porque no elegiste el camino correcto para resolver un ejercicio. Fíjate algo de nuestra hermosa tabla. Todas las funciones que están ahí son de densidad. ¿Y esto qué significa? Que la integral sobre todo el soporte es 1. Por lo tanto, siempre que me aparezca un integral, antes de desesperar y no saber qué pasa, me fijo si lo que quiero integrar se parece a alguna de ellas, o sea, a alguna de las densidades en la tabla. Porque si es así, jugando un poquitito con las constantes, voy a poder resolver creo que cualquier cosa de nuestras guías, cualquier integral de nuestras guías. La tabla de distribuciones es la única tabla que necesitamos. La distribución gamma es una de ellas que va a aparecer un montón de veces aunque no te estés dando cuenta de que es una gamma. Va a aparecer encubierta. Entonces vamos a trabajar un montón de ejemplos, más que nada a partir del capítulo 3. Ahora en la guía te va a aparecer alguna vez simplemente para ver si puedes calcular probabilidades sencillas. Vamos con la última distribución que te quiero presentar en este video. ¿Sí? Lo que te voy a presentar es una de las distribuciones más bonitas y más importantes de la estadística. Para mí es como la reina de la estadística. Y dice así.
La variable aleatoria x que toma los valores en R, o sea, cualquier valor entre menos y más infinito, tiene una distribución normal estándar si su función de densidad es de la forma 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos x cuadrado sobre 2. Y no tiene indicadora porque te acabo de contar que toma todos los valores de menos a más infinito. Se llama normal estándar. A partir de la guía 8 vamos a ver otras normales, no la estándar, pero créeme que hasta la 8 si te las ingenias con esta te alcanza. ¿Por qué dije que era bonita? ¿Lo ves bonito esto? Bueno, porque voy a graficar y vas a ver que es re bonita. No con mi gráfico, porque soy malísima dibujando. Si lo vieras bien hecho dirías qué belleza. Entonces, ¿quién es esta función de densidad? Bueno, la pinta de esta función es una campanita completamente simétrica centrada en el cero, que converge muy rápidamente, ¿sí? Dejo de dibujar acá porque voy a hacer lío, ¿no? Pero entendés lo que significa que converge simétricamente a menos y a más infinito. Y además, fíjate que tiene dos puntos de inflexión y esos puntos de inflexión están separados en una unidad del cero. O sea, si te la imaginas bien dibujada, es divina. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculamos probabilidad? Estamos hablando de una variable aleatoria continua y la probabilidad se calcula midiendo el área por debajo de la curva. Si nos queremos poner en técnicos, la función de distribución, que sería la probabilidad de x grande menor o igual a x chiquita, es la integral de nuestra función de densidad. Pero no sé si te acordás de análisis 2 o de alguna materia en la que te hayan contado que no se puede resolver de la forma tradicional con primitivas esta integral. Lo que tenés que hacer es resolverla por métodos numéricos y esa es otra materia, no es prueba. Así que lo que va a pasar es que te vamos a tener que enseñar a calcular probabilidades. Como esta variable aleatoria te dije que era así la reina estadística, de repente a la función de distribución, en vez de llamarla igual que al resto de las funciones, la vamos a llamar con la letra phi mayúscula. ¿Por qué? Y porque es especial. Como es especial, tiene una letra especial. Entonces, como para la función de distribución usamos la phi mayúscula, para la función de densidad a veces vamos a usar la phi minúscula. Solo para la normal estándar, ¿eh? Porque, bueno, porque es especial. Entonces, ¿cómo vas a hacer para calcular probabilidades? Bueno, Diego te preparó un ejemplo súper extenso y detallado para que puedas aprender a calcular probabilidades con esta variable aleatoria. Una cosita más que te quiero contar. Muchas veces, o hasta ahora, siempre nos dijeron, bueno, calcular la probabilidad de tal evento, ¿no? Pero resulta que a veces, con el valor de x, tal que la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual a ese x chiquito, sea un valor dado, llamémoslo alfa, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, miremoslo en un gráfico. Tenemos nuestra función de densidad y si estoy buscando el valor de x que acumule a izquierda una probabilidad alfa. Lo vemos para continuos porque es más sencillo de ver. Entonces a este valor lo vamos a llamar cuantil alfa. ¿Sí? Entonces la definición en general va a ser la siguiente. Definimos el cuantil alfa como el mínimo valor de x en R tal que la función de distribución de x sea mayor o igual a alfa. Y para entender bien cómo calcularlo, porque por ahí esta definición te confundió más que lo que te aclaró, hagamos el dibujito de una función de distribución cualquiera. Entonces graficamos nuestra función de distribución cualquiera y digo, dado alfa, estoy buscando los valores de x tales que mi función de distribución es mayor o igual a ese alfa. Entonces hago una línea en el alfa, me fijo todos los valores de f de x mayores o iguales a alfa, me fijo cuáles son los x en R que producen esos valores de f y de todos esos me quedo con el más chiquito. Ese será el cuantil x de alfa. ¿Sí? Lo puedes ver con la función de distribución o lo puedes ver como dije arriba, cuando es continua con la función de densidad, cuando es discreta con la función de probabilidad.